Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El Consejo Galáctico había dado la bienvenida a la Tierra como se daría la bienvenida a un perro callejero. Amusados, curiosos, pero jamás asustados. Para la mayoría de las especies galácticas, los humanos eran débiles. Llegaron con canciones, arte, apretones de manos y promesas. Querían alianzas, amistades, comercio. Su tecnología estaba décadas atrasada. Sus naves eran apenas más rápidas que restos a la deriva, y sus soldados nunca se habían visto. En su lugar, los humanos enviaron académicos, poetas y embajadores de paz. Ofrecieron ayuda. Ofrecieron sonrisas. Y nunca, jamás, levantaron la voz. Así que, cuando finalmente se le concedió a la Tierra un asiento en el Consejo, la galaxia se relajó. Otra raza inofensiva, otro grupo de diplomáticos que cederían cuando se les ordenara. Las otras especies no notaron el silencio que siguió. No se dieron cuenta de la forma en que los ojos humanos observaban durante demasiado tiempo ni de cómo sus científicos siempre preguntaban sobre fallas en la red eléctrica, fallos en las armas, averías médicas. No vieron lo que Drenal Ralph sí vio. Ralph era el estratega jefe de la Unión Oberyn y el hombre más paranoico en 3 sistemas. Su propia especie había gobernado una vez a través del terror y la fuerza, por lo que reconoció la contención cuando la vio. Observó a los humanos, especialmente a uno de sus principales representantes, un hombre llamado embajador Marcus Vale. Marcus era joven para la mayoría de los estándares, tranquilo, mesurado, sonreía mucho. Pero Ralph lo había visto una vez durante una conferencia fronteriza, cuando un delegado Turab ebrio insultó las capacidades militares de la Tierra. Marcus no discutió. No parpadeó. Simplemente escribió algo en un libro negro, sonrió cortésmente y se disculpó. El delegado Turab murió 3 semanas después. Envenenamiento por alimentos, dijeron, pero el sistema de filtración de aire de su nave había sido reemplazado recientemente por una empresa humana. Ralph recordó, y también recordó cuando los humanos perdieron su derecho sobre Varelion 3. Ese planeta estaba empapado en Citium. Tanto el dominio Krat como la Federación Terran habían presentado reclamaciones, pero el Consejo se lo dio a los Krat. Típico. Los Krat eran matones con influencia. Los humanos ni siquiera protestaron. El embajador Vale asintió cortésmente, estrechó la mano de los caudillos Krat y los felicitó. Luego, la Tierra recogió su puesto avanzado en Varelion 3 y se fue. 2 meses después, la estación Krat explotó. Una sobrecarga del reactor. Ingenieros muertos, científicos desaparecidos. La explosión mató a miles. Y cuando se les preguntó, los humanos mostraron registros y grabaciones de su último carguero partiendo mucho antes del incidente. Ni rastro de sabotaje, ni motivo, ni evidencia. Los Krat tomaron represalias de todos modos. Bombardearon un puesto de retransmisión Terran. 10 muertos, sin activos militares, sin defensas. La Tierra respondió con una breve declaración lamentando la pérdida. Sin amenazas, sin movimientos, y luego nada. Durante casi un año, la humanidad se oscureció. Sus diplomáticos dejaron de aparecer. Sus naves comerciales se redujeron. Sus programas de asistencia tecnológica se detuvieron. La Tierra se replegó. Silenciosa. Demasiado silenciosa. Ralph sintió que el temor crecía, pero nadie le escuchó. Son pusilánimes, dijo un miembro del Consejo. Temen a la guerra, dijo otro. Nadie había estudiado a Marcus Vale como Ralph. Entonces, sucedió. Krat Prime, el corazón del dominio, se iluminó como un sol moribundo. No desde la órbita, no desde el espacio, sino desde dentro. Desde lunas arrendadas años atrás a empresas mineras Terran, desde estaciones de investigación que los humanos habían construido silenciosamente con intenciones ambientales. No eran estaciones de investigación. Eran silos, ocultos, enterrados, esperando. Naves negras se levantaron como fantasmas, silenciosas, sordas al radar. No llevaban insignias, ni advertencias. No dispararon láseres ni misiles. Lanzaron barras cinéticas, trozos de tungsteno cayendo a velocidad orbital.
Sin rastro de energía, solo una fuerza imparable. Las ciudades se desmoronaron. Los cuarteles militares desaparecieron en llamas. La flota Krat se puso en marcha, pero se encontraron infectados. Virus de IA cocinados dentro de los bienes comerciales humanos, ahora volviendo sus sistemas en su contra. En 6 horas, los Krat desaparecieron. Sin mensaje, sin declaración, solo borrado. Al 7º día, una figura entró en la cámara del consejo. Sin guardias, sin fanfarria, solo Marcus Vale. Su cabello estaba más canoso, su rostro indescifrable. Colocó una delgada tableta sobre la mesa. Les advertimos, dijo suavemente. Les dijimos que queríamos la paz. Pero la paz no es debilidad. Es paciencia. La sala se quedó en silencio. Creyeron que éramos débiles porque sonreímos. Pensaron que nos inclinamos porque temíamos. Pero los estábamos estudiando, mapeándolos. Y ahora hemos dejado claro nuestro punto. Ralph lo miró fijamente. Y en ese momento, se dio cuenta de la verdad. Los humanos nunca habían sido pacificadores. Simplemente habían estado esperando. La cámara del consejo se quedó helada después de la tranquila declaración de Marcus Vale. Nadie se movió. Nadie habló. Sus palabras colgaban en el aire como el humo de algo recién incendiado. El representante del bloque comercial Berjan abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. El asiento Krat permaneció vacío, solo una losa oscura donde una vez se había sentado uno de los imperios más temidos. Marcus no esperó aplausos ni preguntas. Se puso de pie, asintió una vez y salió de la cámara como un hombre que abandona una reunión rutinaria. Mientras las puertas se sellaban detrás de él, el miedo realmente comenzó a instalarse. Ralph se quedó atrás, observando a los demás, viejos enemigos de la Tierra, ahora repentinamente silenciosos, su arrogancia marchita en miradas nerviosas. La Confederación Barnac, conocida por sus programas de armas biológicas, ya había comenzado a borrar sus registros. Los altos Sisi de piel azul, una vez arrogantes y fríos hacia la humanidad, ahora susurraban sobre visitas diplomáticas inmediatas a la Tierra. Incluso los Gortach, una especie de guerreros de élite, habían comenzado a retirar sus flotas de los territorios adyacentes a Terran. Pero Ralph no estaba asustado como el resto. Estaba impresionado. De vuelta a bordo de la nave Terran Sahil en Trisalb, Marcus Vale se quitó el abrigo y se sentó solo en sus aposentos. Las luces estaban tenues, la habitación tranquila, solo el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el ritmo distante de una nave viva. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que no mostraban nada más que la negrura del espacio. Pero Marcus no estaba mirando las estrellas. Estaba mirando la alimentación de datos. Una pestaña mostraba los restos de Krat Prime, aún humeando bajo capas de polvo y colapso atmosférico. Otra mostraba los informes de bajas Terran, 10 nombres todavía anclados en la parte inferior de la pantalla, marcados como sacrificados en lugar de perdidos. Golpeó la pantalla con su dedo índice 2 veces, antes de soltar un aliento que había contenido durante demasiado tiempo. Habían hecho lo que tenían que hacer, lo que el Consejo nunca pensó que se atreverían. No porque estuvieran enojados, sino porque habían esperado lo suficiente. De vuelta en la Tierra, las cosas ya habían cambiado. Los medios de comunicación celebraron la tranquila victoria, aunque muchos no sabían cuán profunda había sido. Los políticos elogiaron la restauración del respeto, pero Marcus sabía mejor. No había alegría en lo que habían hecho. No había honor en la venganza, solo supervivencia. Un suave tintineo atrajo su atención hacia la puerta. Adelante, dijo. La capitana Rile entró, alta y de hombros anchos, una de las pocas oficiales nacidas en la Tierra con autorización negra. No saludó. Ya nadie lo hacía. Esto no era un ejército. No oficialmente. ¿Está hecho?, preguntó ella. Marcus asintió. Los equipos de limpieza de IA confirmaron la eliminación total. La infraestructura de datos de Krat se ha ido. Sus flotas están deshabilitadas. La tecnología civil se dejó intacta según lo ordenado. Rile levantó una ceja. Misericordia. Precisión, corrigió él. No borramos una especie. Borramos un error. Sobrevivirán, pero recordarán. Ella dudó, luego se acercó. ¿Y los demás? ¿Los que nos están mirando ahora? Marcus no la miró.
Sus ojos permanecieron en la pantalla, donde una simulación se ejecutaba silenciosamente en segundo plano. Puntos rojos esparciéndose por los sectores. Puntos humanos. Serán amables, dijo. Por un tiempo, volverán a jugar el juego de la amistad. Enviarán disculpas. Ofrecerán paz. Y cuando dejaron de fingir, finalmente se giró hacia ella. Su rostro estaba tranquilo, frío, la misma expresión que tenía cuando dio la autorización para el primer ataque cinético. Entonces les recordaremos. De vuelta en los sistemas exteriores, planetas lejos del control del Consejo comenzaron a recibir mensajes extraños, señales Terran encriptadas, activando células durmientes. Estaciones de investigación humanas que habían estado en silencio durante décadas volvieron a la vida. Viejos cargueros comenzaron a cambiar sus rutas de vuelo, alineándose en formaciones silenciosas. Los civiles se movían en silencio, desapercibidos, pasando inofensivamente por los puestos de control galácticos. Pero no eran inofensivos. Eran la respuesta de la Tierra a la arrogancia galáctica. Y estaban en todas partes. Mientras tanto, Ralph regresó a su sector, ya sin dudar de Marcus Vale o de los humanos. Comenzó su informe de inmediato, pero a mitad de la escritura, se detuvo. ¿Qué podía escribir? Nunca quisieron la paz. Querían silencio. Y ahora lo tienen. Se quedó mirando las palabras, luego las borró. Nadie le creería. Todavía no. Pero él sabía que cuando la Tierra sonreía ahora, no era diplomacia. Era una advertencia. La noticia del colapso repentino del dominio Krat envió ondas de choque a través de cada sistema estelar en el territorio del Consejo. No solo por la destrucción, sino por cómo sucedió. Limpio, dirigido, sin una sola advertencia o demanda. Los Krat no fueron derrotados en batalla. Simplemente fueron eliminados como un archivo en una pantalla. Y la Tierra no dijo nada. Sin reclamos, sin desfiles, sin presunción de victoria. Ese silencio fue lo que más perturbó a la galaxia. Especies conocidas por la belicosidad comenzaron conversaciones de paz que nunca antes habrían considerado. Algunos enviaron enviados a la Tierra. Otros intentaron interceptar naves humanas con inspecciones forzadas. Esas patrullas nunca regresaron. Y aún así, la humanidad no respondió con amenazas o declaraciones. No era necesario. Ya lo habían dicho todo. De vuelta en la Tierra, Marcus Vale estaba frente a un grupo de analistas dentro de una cámara de inteligencia Terran desclasificada. La sala no tenía ventanas, bañada en una luz suave, las paredes cubiertas de mapas estelares en capas, charlas interceptadas del Consejo e informes de movimientos señalados de especies rivales. En el centro de todo, un holograma de la galaxia con miles de puntos rojos. Unidades silenciosas, antiguos investigadores, ingenieros, comerciantes, todos esperando una señal. Marcus parecía cansado. No físicamente, su postura era recta, su voz firme, pero había una pesadez en su mirada. La mirada de un hombre que había sostenido la hoja durante tanto tiempo que sus manos olvidaron cómo soltarla. Señaló 3 cúmulos estelares que parpadeaban en rojo. Los puestos fronterizos Gorak han enmudecido. Están reforzando sus lunas. Creemos que están planeando un contraataque. Un general al otro lado de la mesa gruñó. Que lo hagan. No se asustan fácilmente, pero sangran como todos los demás. Marcus no sonrió. No actuaremos primero. Pero si se extralimitan, hizo una pausa, tocando la consola, cambiando el holograma para mostrar una línea de tiempo de incursiones Gortak pasadas. No les daremos el mismo año de paciencia que les dimos a los Krat. Otra funcionaria se inclinó hacia adelante. ¿Y el consejo? Marcus se encontró con sus ojos. Están rezando para que nos detengamos. Silencio. La reunión terminó rápidamente después de eso. No quedaba mucho más que discutir. La Tierra no se estaba expandiendo. La Tierra no estaba invadiendo, pero la Tierra estaba observando, y todo poder en la galaxia lo sabía. Si la humanidad te ponía los ojos encima, no lo oirías venir. En los confines del sector T-29, un carguero llamado Blue Signal se deslizaba tranquilamente entre lunas. A bordo no había nada inusual. Al menos, nada que pareciera inusual. 10 miembros de la tripulación, en su mayoría bronceados, en su mayoría tranquilos. No hacían ruido. Sonreían a las naves patrulla.
Enviaban informes perfectos. Entregaban equipo médico, alimentos y suministros de terraformación. Pero debajo de la cubierta, en una sala negra sellada, no había carga. Había una armería, estantes de armas, amortiguadores de baja energía, kits de nanoperforación. El capitán, un hombre de unos 40 y tantos años con cojera y la costumbre de mascar hojas de menta, se paró en el centro, revisando un punto rojo parpadeante en una pantalla montada en la pared. Un puesto de escucha Gortak acababa de activar 2 sondas fronterizas, una peligrosamente cerca de las colonias remotas de la Tierra. El capitán se rascó la barbilla y luego presionó un solo botón. En algún lugar del espacio profundo, otras 4 naves de carga cambiaron de rumbo en silencio. Sin ruido, sin anuncio, solo un movimiento silencioso y repentino. El embajador Marcus Vale regresó a su casa tarde esa noche. La casa era modesta, demasiado modesta para alguien que acababa de terminar un imperio galáctico de siglos de antigüedad. Cruzó la puerta principal, se quitó el abrigo y se sentó a la mesa de la cocina como cualquier hombre normal. No había guardia apostada, ni campos de escudos zumbando. Vivía solo. Abrió una botella de vino tinto Terran, se sirvió una copa y miró por su amplia ventana. Afuera, las estrellas parpadeaban pacíficamente. Y esa, pensó Marcus, era la verdadera mentira. La paz no era la ausencia de guerra. Era el momento de calma antes de que la matanza comenzara de nuevo. Había dado a la galaxia una última oportunidad. Una demostración, un golpe, un imperio. Eso fue todo. Pero si presionaban más, si volvían a poner a prueba a la Tierra, no esperaría otro año. Esta vez, daría la orden en minutos, y nadie vería venir el final. Una semana después de la caída del dominio Krat, el Consejo Galáctico se reunió de nuevo en lo que solo podía describirse como caos envuelto en protocolo. Los delegados llegaron nerviosos, sus detalles de seguridad triplicados. Los pasillos, una vez llenos de risas diplomáticas, ahora resonaban con susurros. Nadie mencionó a la Tierra por su nombre, pero su presencia ahogaba el aire como humo en una habitación sellada. Temían que Marcus Vale pudiera regresar, pero no lo hizo. En cambio, la Tierra no envió a nadie. Y ese silencio habló más fuerte que cualquier amenaza. La consejera y matra del Imperio Cernaris se paró en el centro del estrado, sus túnicas doradas ligeramente caídas por la edad y el estrés. No podemos permitir la destrucción unilateral de civilizaciones miembros. No importa la justificación. Lo que le sucedió a los Krat fue más allá de lo aceptable. Hubo murmullos de acuerdo, pero eran débiles, cautelosos. Nadie quería hablar demasiado alto. Todos recordaban cómo se rieron los Krat cuando reclamaron Virellón 3. Ahora esas risas eran ceniza. El embajador del NAC de los Gortak se puso de pie, su voz baja y áspera. Los humanos actuaron solos. Eso es un hecho. Debemos unirnos para enviar un mensaje. No están por encima de la ley del Consejo. La consejera y matra lo miró, luego al datapad en su mano. ¿Y cuál sería ese mensaje, embajador? ¿Otra reprimenda verbal? ¿O tal vez una iniciativa militar conjunta? Su tono era seco, escéptico. La mandíbula de Delnak se apretó porque todos en la sala sabían lo que tal movimiento significaría, guerra contra la Tierra. Y nadie tenía el coraje para ello. No después de ver a qué se parecían los asesinos pacientes. Lejos de las paredes del Consejo, en una roca muerta en el borde exterior, Marcus Vale se paró frente a un relé orbital averiado. El polvo cubría sus botas, y el viento aullaba como fantasmas que arañaban tumbas olvidadas. No llevaba traje, ni armadura, solo un abrigo oscuro, guantes gruesos y la misma mirada tranquila que siempre había llevado. A su lado estaba un joven operativo, de 20 y tantos años, delgado, nervioso, su primera asignación de campo. Seguía mirando a Marcus como si esperara que se quebrara en cualquier momento. Entonces, señor, ¿realmente estamos activando esta cosa de nuevo? Marcus no respondió de inmediato. Se agachó cerca del relé, limpió décadas de polvo y abrió el panel de acceso principal. Dentro había capas de tecnología antigua de la Tierra, sistemas de reserva analógicos, receptores cuánticos y una luz verde parpadeante que no debería haber estado funcionando todavía. Él sonrió. Este relé fue colocado durante la primera ola de exploración de la Tierra, cuando solo éramos invitados corteses,
dijo Marcus en voz baja. Ya nos estábamos preparando para todo. El operativo tragó saliva. Incluso entonces, ¿estaban planeando la guerra? Marcus se puso de pie, sacudiéndose los guantes. No. Estábamos planeando la traición. Accionó un interruptor. En algún lugar del espacio profundo, cientos de relés similares se activaron. Viejas instalaciones enterradas en lunas, a la deriva en cinturones de asteroides, escondidas en cargueros abandonados. La red despertó, y la Tierra lo vio todo. En el mundo natal de los Gorak, el alto mando militar revisó informes inquietantes. Varios de sus satélites de vigilancia se habían quedado ciegos a la vez. Sin explosiones, sin señales, solo oscuridad. Sus puestos avanzados cerca de los sectores Terran estaban experimentando extrañas interferencias. Un capitán de nave lo describió como una presión invisible. Culparon a la actividad solar, pero no era el sol. Mientras tanto, Ralph, ahora de vuelta en Overimprime, dedicó cada hora de vigilia a estudiar los movimientos de la Tierra. Había cambiado su tono con su propio gobierno. Ya no llamaba a Marcus Vale un manipulador o belicista. No, ahora lo llamaba algo peor, un estratega con larga memoria. La Tierra había tomado cada insulto, cada desaire, cada humillación, y los había archivado. No por debilidad, sino por disciplina. Esa fue la parte que la galaxia había malentendido. La mayoría de las especies atacaban cuando estaban heridas. Los humanos, ellos miraban. Aprendían tus ritmos, tu discurso, tus puntos ciegos. Y cuando llegaba el momento, no solo atacaban, te acababan. Ralph escribió en su registro privado esa noche, el error no fue confiar en los humanos. El error fue pensar que eran lentos porque no corrían. En verdad, estuvieron caminando detrás de nosotros todo el tiempo, solo esperando el lugar correcto para hundir el cuchillo. En la Tierra, Marcus Vale se paró junto al océano cerca de uno de los antiguos búnkeres militares Terran. Miró las olas, pacíficas e interminables. El viento atrapó el borde de su abrigo mientras recibía la última transmisión del borde exterior. 4 razas más del Consejo habían retirado a sus exploradores de las zonas neutrales de la Tierra. Inteligente. Estaban aprendiendo. Y Marcus esperaba que siguieran aprendiendo, porque si no lo hacían, la próxima demostración no sería solo una advertencia. Sería una purga. La primera chispa no provino del Consejo. Vino de los Gorak. 3 días después de la activación de los relés ocultos de la Tierra, un convoy diplomático Terran fue interceptado en su camino hacia la zona neutral entre el espacio Cernari y Gortak. Los humanos a bordo, 12 en total, desarmados, marcados como enviados culturales, fueron tomados sin explicación. Sin cargos, sin declaraciones, simplemente desaparecieron. El Consejo lo llamó desafortunado. Marcus Vale lo llamó esperado. Recibió el informe en silencio. Su oficina, en lo profundo bajo la superficie de la Tierra, se sentía más fría ese día, las paredes gruesas con aire inmóvil y tensión. Leyó los detalles lentamente. Sin gritos, sin peleas. Los humanos no se resistieron. Se dejaron llevar, lo que para él era la parte más peligrosa. Los humanos ya no temían ser tomados. Ahora tenían protocolos para esto. La habitación a su alrededor parpadeó cuando se abrió un canal seguro. Apareció el rostro del general Hassan. Rudo, con ojos de piedra, el tipo de hombre cuyos huesos parecían militares. Han cruzado una línea, dijo Hassan sin cumplidos. La cruzaron en el momento en que pensaron que estábamos mintiendo, respondió Marcus. Permiso para responder. Marcus se recostó, pensó cuidadosamente, luego asintió una vez. Silenciosamente. Sin titulares. No quiero mártires. Quiero arrepentimiento. El general Hassan sonrió con tristeza y se desconectó. 72 horas después, la nave de detención del espacio profundo Gorak Azrek Bal perdió contacto con el mando. La última transmisión fue un grito confuso seguido de estática y un destello de luz. Sin baliza de socorro, sin rastro de daño, simplemente desapareció. 6 horas después de eso, la Tierra lanzó una única declaración. 12 de los nuestros desaparecieron. Los hemos recuperado. No hay necesidad de más diálogo. Ese mensaje, simple y sin amenazas en la superficie,
envió ondas de choque a través de cada bloque de poder en la galaxia porque se creía que el Aswekbal era imposible de rastrear. Su ubicación era un secreto incluso para la mayoría de los oficiales Gortak. Ningún guardia había reportado un ataque. No se habían disparado armas. Sin embargo, la Tierra lo había encontrado, y la Tierra lo había terminado. Dentro del Consejo, el pánico se convirtió en parálisis. La mitad de los miembros pidieron negociaciones de paz urgentes con la Tierra. La otra mitad debatió sanciones. Pero ninguno de ellos pudo ponerse de acuerdo sobre algo concreto porque el miedo había destrozado la unidad. Y en el vacío de ese miedo, Marcus Vale se movió. Se reunió en secreto con civilizaciones más pequeñas, aquellas demasiado débiles para oponerse a los principales imperios, aquellas que habían sufrido durante mucho tiempo bajo la injusticia del Consejo. No ofreció amenazas ni demandas, solo opciones. Han visto lo que hacemos cuando nos provocan, le dijo al líder del enjambre Dati. Ahora imaginen lo que hacemos por los aliados. Esa línea, entregada con calma y precisión, resonó en docenas de cámaras cerradas a través de las estrellas. Mundo por mundo, la red silenciosa de influencia de la Tierra se extendió como raíces bajo la superficie. Acuerdos silenciosos, apoyo privado, intercambios culturales con implicaciones militares, intercambio de inteligencia disfrazado de acuerdos comerciales. No era guerra, era preparación. Mientras tanto, de vuelta en la Tierra, Marcus visitó a la familia de uno de los enviados rescatados, una joven llamada Elra Hous. Todavía se estaba recuperando de su cautiverio, pero sus padres insistieron en conocer al hombre que la había traído a casa. Le ofrecieron té. Él aceptó. La conversación fue cálida, pero breve. Cuando Marcus se puso de pie para irse, el padre de Elra lo hizo a un lado. Siempre pensamos que la paz era su trabajo. Marcus lo miró a los ojos. Lo es, dijo, pero a veces la paz necesita dientes. Se fue sin decir una palabra más. Esa noche, solo en sus aposentos, Marcus escuchó una vieja sinfonía Terran, una pieza de violín lenta e inquietante escrita durante la guerra más oscura de la humanidad. La dejó sonar mientras revisaba los informes de movimientos de tropas del Consejo, comunicaciones interceptadas y un inusual aumento en la actividad de la flota defensiva alrededor de los sistemas Gortach. Estaban asustados, no enojados, no ofendidos, asustados. Y ese fue el momento que la Tierra había esperado. El momento en que la galaxia ya no pensaba en los humanos como diplomáticos o diplomáticos que pretendían ser guerreros. Ahora veían la verdad. La Tierra no mantenía la paz. La controlaba. Y si las estrellas querían que permaneciera, tendrían que ganársela. La respuesta Gortak fue predecible. No lanzaron una flota. No transmitieron declaraciones de guerra. No, hicieron lo que hacen los depredadores cuando se dan cuenta de que ya no son la cima. Se quedaron en silencio. Demasiado silenciosos. La red de inteligencia de la Tierra, que ahora se extendía desde las lunas heladas de Fale 9 hasta los archivos orbitales de Cernari Prime, captó movimientos sutiles, convoys fantasma, tráfico militar disfrazado, lecturas de energía que parecían emisiones de cargueros, pero pulsaban con el ritmo de las naves de guerra. Marcus Vale recibió los informes y solo dijo una cosa. Nos están incitando. Él sabía cómo funcionaba. Los Gortach no querían una batalla. Querían una reacción. Algo que pudieran convertir en propaganda. Un paso en falso Terran. Un fracaso moral. Algo para rebautizar a la Tierra no como temida, sino como monstruos. La galaxia había visto lo que la Tierra podía hacer. Ahora los Gortak querían que se excedieran. Así que Marcus esperó. Les dijo a sus capitanes, no disparen a menos que les disparen. Sin ondas. Pero no todos tenían la paciencia de Marcus. 3 colonias humanas en sectores marginales fueron atacadas en la misma semana. No asaltos a gran escala, solo lo suficiente para sacudir los huesos. Equipo agrícola destruido. Transportes de carga saboteados. Un colono disparado por la espalda por lo que parecía ser un grupo mercenario renegado, luego rastreado a contratos de armas vinculados vagamente a los Gorak. Aún así, la Tierra no contraatacó. El círculo íntimo de Marcus echó humo. El general Hassan quería una represalia quirúrgica. La capitana Ri le ofreció un plan que dejaría 2 lunas Gortak inhabitables en menos de un día. Marcus rechazó ambos. No matamos con ira,
dijo. No caemos en su historia. En cambio, hizo lo que la Tierra siempre había hecho mejor, se preparó. En una estación orbital sin marcar sobre la luna menor de Júpiter, Chalira, Marcus se paró en un largo corredor de acero iluminado con tiras de tono rojo. A su alrededor, docenas de personas trabajaban en silencio. Ingenieros, manipuladores de datos, exsoldados convertidos en analistas. No estaban construyendo naves. Estaban construyendo simulaciones. Cada posible movimiento Gortach, cada cadena de suministro, cada ángulo de propaganda. La Tierra estaba creando guerras enteras en código, ensayadas y refinadas hasta que no quedaban sorpresas. Marcus observó una simulación en curso, una operación de bandera falsa Gortach que conducía a sanciones del Consejo contra la Tierra. Resultado, colapso económico Terran en 14 años. Ascendencia Gortach en 9. Ordenó que se lanzaran 3 proyectos encubiertos inmediatamente. No armas, narrativas. Si los Gortach querían usar historias, Marcus escribiría otras mejores. Pronto, las historias comenzaron a extenderse en los sectores marginales, no desde la Tierra, sino a partir de susurros, contrabandistas y diplomáticos preocupados. Historias de que los Gortach estaban experimentando con prisioneros, que usaban falsos acuerdos de paz para secuestrar civiles, que los científicos Krat habían rogado una vez al Consejo que mantuviera a los humanos fuera, no porque temieran la guerra, sino porque temían el silencio de la Tierra. Sin pruebas, sin vínculo oficial, solo duda. Y la duda, sabía Marcus, era más corrosiva que cualquier arma. En Overimprime, Ralph observó todo desarrollarse desde la distancia. Rastreó el cambio en los medios, el aumento sutil del sentimiento pro-tierra, la creciente renuencia de los sistemas a compartir datos con los Gortach. No lo llamó manipulación. Lo llamó contrapeso. Porque durante demasiado tiempo, el poder del Consejo había sido moldeado por el miedo a la guerra, no por el miedo a las consecuencias. La Tierra simplemente había introducido la responsabilidad. Una responsabilidad mortalmente eficiente. Redactó un nuevo informe para su liderazgo, uno sin endulzar. La Tierra no está construyendo un imperio. Están construyendo un equilibrio. Pero si se les presiona, reemplazarán el miedo con la extinción. De vuelta en la Tierra, Marcus se paró frente a una multitud silenciosa en una sala subterránea debajo de Ginebra. Sin cámaras, solo soldados, analistas y operativos. Personas que habían mantenido la paz a través del silencio, el acero y la estrategia. No somos los agresores, dijo con calma. No queremos la conquista. Queremos orden, porque esta galaxia ha confundido el desorden con la libertad, y hemos visto a dónde lleva eso. Hizo una pausa, sus ojos escaneando la sala. Pensaron que éramos pacificadores. Se equivocaron. Tomó aliento. Somos asesinos pacientes, y la paciencia se está agotando. El momento para el que la Tierra se había estado preparando finalmente llegó. Los Gorak hicieron su movimiento. Bajo la cobertura de una escaramuza fronteriza menor cerca del cinturón Tannic, activaron el protocolo Ceniza de Fuego, un plan de siglos de antigüedad que involucraba ciberataques coordinados, sabotaje de las matrices de comunicaciones Terran y asesinatos selectivos de diplomáticos humanos en sistemas neutrales. Fue rápido, brutal y ejecutado quirúrgicamente. 3 puestos de escucha alineados con la Tierra se oscurecieron. Una estación minera Terran explotó en órbita sobre KTH-6. Sin sobrevivientes. Y el golpe más visible, el embajador de la Tierra ante el Consejo, un hombre amable llamado Darien Cho, fue encontrado muerto en sus aposentos a bordo de la estación neutral Col 9. Sin entrada forzada, sin signos de lucha, solo veneno. El mensaje era claro. Basta de paciencia. Es hora de sangrar. Pero los Gortach cometieron un error fatal. Creyeron que la Tierra respondería. No entendieron que la Tierra ya se había preparado. El mismo día de los ataques, Marcus Vale se reunió con el general Hassan y la capitana Rile dentro del cuerpo estratégico profundo de la Tierra. La sala, de acero frío, pantallas interminables y silencio, no tenía pánico ni alarmas, solo movimientos silenciosos mientras los protocolos negros, largamente enterrados bajo capas de frentes diplomáticos, se activaban. ¿Cuál es la directiva?, preguntó Rile. Sus ojos estaban agudos, su mano descansaba cerca de su arma de mano, aunque sabía que no la necesitaría.
Marcus no levantó la vista de la consola. Sus dedos se movían con ritmo cuidadoso. Protocolo gris, dijo. Hassan levantó una ceja. ¿Estás seguro? Marcus asintió lentamente. Quieren una guerra de visibilidad, discursos, heroicidades. Les daremos una guerra que nunca verán venir. Se giró hacia una pantalla etiquetada activos en la sombra. Desbloquear permiso, autorizó. A través de cientos de sistemas. A través de lunas, asteroides, estaciones de reabastecimiento de combustible, hospitales de espacio profundo, cargueros, equipos de minería y satélites olvidados. La fuerza silenciosa de la Tierra se activó. No eran soldados. Eran fantasmas. Ingenieros que habían estado integrados durante años. Conserjes que habían memorizado códigos de acceso. Diplomáticos que llevaban armas en el torrente sanguíneo. IA incrustadas en tecnología del Consejo tan sutilmente que ni siquiera los escaneos cuánticos las detectaron. No se levantaron. Despertaron. Y en 72 horas, los Gortach aprenderían la diferencia entre atacar una nación y pinchar a un verdugo dormido. El primer golpe llegó en los datos. El Centro de Inteligencia Central de los Gorak en Rock Prime informó fallas críticas en sus sistemas de defensa planetaria. Códigos de misiles revueltos, satélites ciegos, núcleos de IA reescritos en código Terran que se autoborraba al contacto. Luego vinieron los depósitos de armas, 13 de ellos simultáneamente, desencadenando reacciones en cadena que quemaron la mitad de la flota secundaria de Gortak antes de que incluso salieran de los hangares. La Tierra no envió flotas. No dispararon misiles. Simplemente eliminaron piezas del tablero limpiamente, quirúrgicamente. Al cuarto día, el alto mando Gortach comenzó a emitir alertas internas. Cesen las operaciones externas. La Tierra está dentro de nuestros sistemas. Pero era demasiado tarde. En el piso del Consejo, estalló el pánico. Docenas de especies comenzaron a exigir que la Tierra se explicara. Nadie de la Tierra respondió. Así que recurrieron a Ralph. Se había convertido en la tranquila autoridad sobre el comportamiento humano. La única voz de la razón en medio del miedo. No están invadiendo, dijo Ralph, con voz uniforme. Están aislando. La sala se quedó quieta. Ralph continuó. La Tierra no ha desplegado ejércitos. Han cortado cables, colapsado economías, borrado objetivos. Esto no es conquista. Esto es cirugía. ¿Y qué pasa cuando terminen?, preguntó un miembro del consejo, temblando. Ralph no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, habló sin dudar. Entonces se quedarán en silencio de nuevo, y la galaxia finalmente entenderá. La paz con la Tierra no viene de la diplomacia. Viene de nunca darles una razón para recordar que existes. Al quinto día, Marcus Vales se sentó solo una vez más, esta vez a bordo del Deliverance, una nave de mando Terran estacionada en el negro profundo donde no brillaban las estrellas. Las luces estaban tenues, el aire viciado, pero la sala estaba llena de propósito. Miró la lista de objetivos que habían sido neutralizados. No ciudades, no civiles, solo responsables de la toma de decisiones, solo nodos de violencia. Y en el centro de esa pantalla, las palabras, neutralización completa. La capitana Rile entró detrás de él. Está hecho, dijo suavemente. Marcus no sonrió. No habló. Simplemente se puso de pie y miró al vacío a través del casco transparente. Los Gortak no estaban muertos. Pero nunca más amenazarían a la Tierra. Reconstruirían, sí, pero nunca con los mismos dientes. Nunca con el mismo orgullo, porque ahora sabían lo que realmente era la Tierra. No pacificadores, no soldados. Una advertencia vestida de piel. 3 ciclos estándar pasaron desde la derrota silenciosa de los Gorak. Pero la galaxia aún no se había recuperado. Sus flotas no habían sido destrozadas en una guerra gloriosa. Sus ciudades no se habían reducido a escombros. Lo que le sucedió fue peor. Fueron vaciados estratégicamente, quirúrgicamente y sin ceremonia. Lo que les había llevado 5 siglos construir, la Tierra lo desbarató en 5 días. Nadie celebró. Ningún noticiero galáctico transmitió música triunfal o desfiles de victoria. Era demasiado silencioso para la celebración. Las estrellas ahora hablaban en susurros, y todos los susurros conducían a un nombre, Marcus Vale. El humano que nunca levantó la voz,
nunca exigió atención, nunca amenazó, pero que, cuando llegó el momento, hizo que civilizaciones enteras se arrodillaran sin siquiera poner un pie en su suelo. De vuelta en la Tierra, Marcus caminó por los antiguos archivos Terran debajo de la meseta europea. Los pasillos eran estrechos, construidos con piedra gris y acero, llenos de reliquias olvidadas, uniformes, fotos, libros, incluso armas de las primeras guerras de la humanidad. Se movió lentamente, con las manos a la espalda, escuchando el eco de sus propios pasos. Se detuvo ante una exhibición titulada El costo de la contención. Dentro del cristal había una caja sellada, una simple pistola de mano, del tipo que llevaban los primeros diplomáticos de la Tierra cuando la galaxia todavía se burlaba de ellos. Nunca se había disparado en la guerra, solo se había desenfundado una vez durante una negociación que salió mal. Se quedó mirándola durante mucho tiempo, luego susurró a nadie. Nunca necesitas disparar una bala cuando tu silencio es más fuerte que un trueno. Detrás de él, la capitana Rile se acercó. Su expresión era indescifrable, pero había algo diferente en su postura ahora. Menos rígida, menos lista para atacar. Han dejado de presionar, dijo. Incluso el Consejo. El último crucero Gorak cruzó a órbita de retirada esta mañana. Marcus no se giró. Bien. Están celebrando una votación de emergencia, agregó. Para reescribir los mandatos de defensa. Ahora quieren supervisión Terran sobre toda la actividad militar del Consejo. Finalmente se giró hacia ella. Así que quieren paz. Quieren protección. Él sonrió débilmente. No por orgullo, no por victoria, sino por reconocimiento. De eso se había tratado siempre. No de dominación, sino de disuasión. En los confines lejanos de la galaxia, antiguos enemigos comenzaron a limpiar lo que la Tierra había dejado. Los archivos del Consejo fueron redactados. Los laboratorios de investigación de sitios negros, una vez utilizados para la guerra xenobiológica, fueron desmantelados bajo supervisión silenciosa. Docenas de líderes militares Gort se retiraron. Y en Virellón 3, el planeta que lo inició todo, se estaba reconstruyendo un nuevo puesto avanzado Terran, no como una instalación militar, sino como una memoria, un monumento. En su centro se alzaba una alta aguja de obsidiana grabada con nombres, humanos que fueron asesinados, olvidados, utilizados como moneda de cambio. En la parte inferior, talladas en clara escritura Terran, estaban las palabras, esperamos. Observamos. Y cuando el silencio se convirtió en traición, respondimos de la misma manera. Ralph, ahora retirado de su posición en Overimprime, se sentó bajo las frías lunas de su mundo natal, con un vaso de vino de raíz fermentada en la mano. Ya no tenía deberes oficiales. No había informes que archivar, solo pensamientos. Recordó la primera vez que vio a Marcus Vale años atrás. Esa sonrisa educada, ese cuaderno negro. Y ahora la galaxia pronunciaba el nombre de Marcus con una especie de reverencia generalmente reservada para dioses o monstruos. Ralph se había equivocado con los humanos. No eran pacificadores, y no eran asesinos. Eran algo intermedio, el resultado inevitable de ser subestimados durante demasiado tiempo. Levantó su vaso hacia el cielo, donde la estrella de la Tierra se sentaba tenue y distante. Que nunca les demos una razón, dijo. Mientras las estrellas giraban, mientras los sistemas se reconstruían y las alianzas cambiaban silenciosamente. La Tierra permaneció inmóvil. No se expandieron. No colonizaron. No hablaron mucho en absoluto, porque no era necesario. La galaxia había aprendido la lección. Los humanos no venían en paz. Venían en silencio. Y si les dabas una razón, te dejaban en él también, para siempre. La capitana Rile entró detrás de él. Está hecho, dijo suavemente. Marcus no sonrió. No habló. Simplemente se puso de pie y miró al vacío a través del casco transparente. Los Gortak no estaban muertos. Pero nunca más amenazarían a la Tierra. Reconstruirían, sí, pero nunca con los mismos dientes. Nunca con el mismo orgullo, porque ahora sabían lo que realmente era la Tierra. No pacificadores, no soldados. Una advertencia vestida de piel. 3 ciclos estándar pasaron desde la derrota silenciosa de los Gorak. Pero la galaxia aún no se había recuperado. Sus flotas no habían sido destrozadas en una guerra gloriosa.
Sus ciudades no se habían reducido a escombros. Lo que le sucedió fue peor. Fueron vaciados estratégicamente, quirúrgicamente y sin ceremonia. Lo que les había llevado 5 siglos construir, la tierra lo desbarató en 5 días. Nadie celebró. Ningún noticiero galáctico transmitió música triunfal o desfiles de victoria. Era demasiado silencioso para la celebración. Las estrellas ahora hablaban en susurros, y todos los susurros conducían a un nombre, Marcus Vale. El humano que nunca levantó la voz, nunca exigió atención, nunca amenazó, pero que, cuando llegó el momento, hizo que civilizaciones enteras se arrodillaran sin siquiera poner un pie en su suelo. De vuelta en la Tierra, Marcus caminó por los antiguos archivos Terran debajo de la meseta europea. Los pasillos eran estrechos, construidos con piedra gris y acero, llenos de reliquias olvidadas, uniformes, fotos, libros, incluso armas de las primeras guerras de la humanidad. Se movió lentamente, con las manos a la espalda, escuchando el eco de sus propios pasos. Se detuvo ante una exhibición titulada El costo de la contención. Dentro del cristal había una caja sellada, una simple pistola de mano, del tipo que llevaban los primeros diplomáticos de la Tierra cuando la galaxia todavía se burlaba de ellos. Nunca se había disparado en la guerra, solo se había desenfundado una vez durante una negociación que salió mal. Se quedó mirándola durante mucho tiempo, luego susurró a nadie. Nunca necesitas disparar una bala cuando tu silencio es más fuerte que un trueno. Detrás de él, la capitana Riley se acercó. Su expresión era indescifrable, pero había algo diferente en su postura ahora. Menos rígida, menos lista para atacar. Han dejado de presionar, dijo. Incluso el Consejo. El último crucero Gorak cruzó a órbita de retirada esta mañana. Marcus no se giró. Bien. Están celebrando una votación de emergencia, agregó. Para reescribir los mandatos de defensa. Ahora quieren supervisión Terran sobre toda la actividad militar del Consejo. Finalmente se giró hacia ella. Así que quieren paz. Quieren protección. Él sonrió débilmente. No por orgullo, no por victoria, sino por reconocimiento. De eso se había tratado siempre. No de dominación, sino de disuasión. En los confines lejanos de la galaxia, antiguos enemigos comenzaron a limpiar lo que la Tierra había dejado. Los archivos del Consejo fueron redactados. Los laboratorios de investigación de sitios negros, una vez utilizados para la guerra xenobiológica, fueron desmantelados bajo supervisión silenciosa. Docenas de líderes militares Gort se retiraron. Y en Virellón 3, el planeta que lo inició todo, se estaba reconstruyendo un nuevo puesto avanzado Terran, no como una instalación militar, sino como una memoria, un monumento. En su centro se alzaba una alta aguja de obsidiana grabada con nombres, humanos que fueron asesinados, olvidados, utilizados como moneda de cambio. En la parte inferior, talladas en clara escritura Terran, estaban las palabras, esperamos. Observamos. Y cuando el silencio se convirtió en traición, respondimos de la misma manera. Ralph, ahora retirado de su posición en Overimprime, se sentó bajo las frías lunas de su mundo natal, con un vaso de vino de raíz fermentada en la mano. Ya no tenía deberes oficiales. No había informes que archivar, solo pensamientos. Recordó la primera vez que vio a Marcus Vale años atrás. Esa sonrisa educada, ese cuaderno negro. Y ahora la galaxia pronunciaba el nombre de Marcus con una especie de reverencia generalmente reservada para dioses o monstruos. Ralph se había equivocado con los humanos. No eran pacificadores, y no eran asesinos. Eran algo intermedio, el resultado inevitable de ser subestimados durante demasiado tiempo. Levantó su vaso hacia el cielo, donde la estrella de la Tierra se sentaba tenue y distante. Que nunca les demos una razón, dijo. Mientras las estrellas giraban, mientras los sistemas se reconstruían y las alianzas cambiaban silenciosamente. La Tierra permaneció inmóvil. No se expandieron. No colonizaron. No hablaron mucho en absoluto, porque no era necesario. La galaxia había aprendido la lección. Los humanos no venían en paz. Venían en silencio. Y si les dabas una razón, te dejaban en él también, para siempre. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.